Perfecto. Bueno, el libro, una de las cosas que dice es que todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea. Voy a leer una parte textual del libro, que es la parte de las palabras del autor, que dice, en cada capítulo de este libro que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos, a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El viejo escocés, sagaz y encantador, me lo espetó sin miramientos cuando yo era un niño apenas. Luego se repantigó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y mujeres que, sin ese secreto, podían llevar una vida de fracasos. Le respondí que sí, y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica que le proporcionó una fortuna estupenda debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganan los hombres el dinero, y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las extracciones. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas y expresaba la opinión de que si fuese enseñada de forma adecuada, revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. En el capítulo sobre la fe, usted leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los jóvenes por medios de lo que el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaba con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto ejecutada por Charles M. Schwab le dio una fortuna inmensa tanto en dinero como en oportunidades. Para decirlo ásperamente, esa particular aplicación de la fórmula le valió 600 millones de dólares. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, dan una idea bastante cabal de lo que la lectura de este libro puede reportarle, suponiendo que usted sepa qué es lo que quiere. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado a su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él, otros lo han aplicado con éxito para crear armonía en su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de $75,000 anuales. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillos de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Nash se haya ido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad muy elogiosa por el valor de más de $1,000,000. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir en Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibirlo, hasta el punto de abandonar su profesión y ponerse a estudiar derecho, que si tuvo éxito, también relatamos esa historia. Cuando trabajaba como director de publicidad de La Salle Extension University, que entonces era apenas algo más que que un nombre, tuve el privilegio de ver cómo J. G. Chaplin, presidente de la universidad, usaba la fórmula con tanta eficacia que hizo que La Salle una de las universidades a distancia más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se lo descubre y surge evidente, cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Por eso, el señor Carnegie me lo señaló de forma tan discreta sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decirle cómo sabrá si está preparado, pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento según su propio criterio.
Si usted ha estado desanimado o ha tenido que superar dificultades extraordinarias, si ha probado y ha fracasado, si se ha visto disminuido por enfermedad o por defectos físicos, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula de Carnegie puede demostrar que el desierto de la esperanza perdida existe el oasis que usted ha estado buscando. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó enfrente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica, donde sea que se mencionen. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se puede obtener sin pagar un precio, aunque éste sea muy inferior a su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio aquellos que no lo estén buscando intencionadamente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero, porque viene en dos partes. Una de ellas ya está en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos los que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo naciera, el secreto alcanzó a ser propiedad de Thomas Alva Edison, el cual lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas tenía 3 meses de escolarización. El secreto fue transmitido a Barnes, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que aunque solo ganaba unos $12.000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Y sigue. Pero yo cuando leí este libro, lo leí varias veces y por eso quería hacer sobre este libro, porque como se dice, y lo dice el autor, en ningún momento te dice cuál es el secreto, te lo da a entender en todo lo que te va contando. Te cuenta varias historias de personas que fueron famosas y cómo lo lograron. Hoy no estamos hablando solo de dinero, sino es mucho más profundo. Es esto de cómo lo que pensás termina convirtiéndose en la realidad. Este libro nace de un secreto, el secreto que transformó la vida de millones de personas. Tiene algo en particular, no se dice, se descubre. ¿Qué es esto? Lo principal, los pensamientos son cosas. ¿Quién siente? Somos tres. ¿Quién siente que tiene potencial para más, pero está medio estancado? Pueden escribir en el chat. Yo o yo no. Para ahí no se sienten estancados y sienten que tiene potencial y lo dejan usar. Si se sienten estancados, esto para ustedes. El primer principio del que habla es que los pensamientos son cosas y son cosas poderosas, cuando se combinan con un propósito definido, perseverancia y un deseo ardiente. No es motivación, es un principio. Los pensamientos te atraen los resultados, te atraen oportunidades y atraen personas. El libro empieza con la historia de Barnes y Edison. Barnes cuenta, es un hombre que no tiene dinero, no tiene contactos, sino que, pero solo él se decidió que quería ser socio de Edison. Él estaba en su casa y dijo, quiero ser socio de Edison. No sabía ni cómo llegar a Edison, no tenía dinero para viajar, no tenía contactos para llegar a él, pero él lo decidió. Buscó la manera, por ejemplo, haciendo dedo, lo que sería hoy en día, llegó a donde estaba Edison y dice, Edison lo contó que cuando llega Barnes, dice que tenía la pinta de un vagabundo. La persona, Barnes, Edison dice que parecía un vagabundo. Pero para Barnes, él iba creyendo que ya era socio. Antes de que fuera real, esto es una de las partes antes de que fuera real, él ya lo tenía en su mente. Para él ya era su socio. Trabajó meses, años y no tenía resultados. Empezó de abajo, trabajando para Edison, pero empezó desde abajo y trabajó y trabajó y trabajó y nunca veía resultados, pero nunca cambió la decisión. Él siempre creyó que iba a terminar siendo socio. Para él, en su mente, iba a ser el socio de Barnes, de Edison. Hasta que un día apareció una oportunidad, él la aprovechó y terminó siendo socio de Edison y se volvió millonario.
Vamos a hacer un ejercicio. Lo pueden escribir en el chat, lo pueden escribir en una hoja, en un papel, como ustedes quieran, pero un ejercicio para ustedes es, ¿cuál es el pensamiento que más se repite en su cabeza hoy? ¿Cuál es el pensamiento que ustedes se dan cuenta o todo el tiempo estoy pensando en que me falta dinero, todo el tiempo estoy pensando en que la economía está mal, en que el país está mal? El pensamiento que tengan repitente en su cabeza todos los días. Hola, Noemí. Hola, Ese pensamiento que tienen todo el tiempo, eso es lo que están creando. Eso es lo que van a ver una y otra vez reflejado en su mundo, porque es lo que está todo el tiempo en su mente. Después empieza con otra historia que es de es un hombre que compra un campo porque le dicen que ahí hay oro, empieza, trabaja, invierte, lleva gente que empieza a cavar todo, no encuentra oro, así que se cansa, termina vendiéndolo. Cuando lo vende, el nuevo dueño llama a un experto, le analizan, le dice acá, a ver, cavan y le faltaba 1 metro para llegar al oro. Eso es una frase que se usa mucho, que es no te frenes a 1 metro del oro. Y es esto, es muchas veces cuando uno se pone una meta y va en un camino y no ve resultado, abandona. Eh, Normalmente cuando abandonas, lo más probable es que estabas muy cerca del oro, muy cerca de llegar a la meta, muy cerca del resultado que deseabas y por no persistir y abandonar, te terminas frenando antes. Es muy importante. Yo esto lo viví mucho. Yo cuando leí este libro la primera vez, yo trabajaba de chofer de taxi. Lo leí, dije, a ver, vamos a probar todas estas cosas que leía. Entonces me empecé a imaginar siendo el dueño del taxi, logré ser dueño del taxi. Después dije, "Uf, si se puede hacer tantas cosas, a ver, vamos a empezar a meternos con que quiero un negocio, me voy a poner mi propio negocio. Empecé mi emprendimiento, me salió la idea, surgió la idea de empezar a hacer sublimaciones. Empecé con cosas muy pequeñas y empecé, invertí en publicidad, todo, dije, ahora crezco y pasaban meses, meses y no veía resultados. Y yo sabía que no me podía frenar porque frenarte es parar a metros del oro. Es persistir, persistir hasta que lo encontras. Y continué, crecí, empecé a hacer indumentaria, o sea, se empieza a abrir, empiezas a ver nuevas oportunidades, se empieza a abrir y ahí es cuando encontrás el oro, ahí es donde está el punto que uno busca. Nunca hay que dejar cuando uno tiene una meta, ¿no? Vamos con el ejercicio 2. ¿En qué área de tu vida estás a punto de rendirte? ¿En qué área de tu vida estás a punto de rendirte? Pueden escribirlo. Yo no tengo activo el chat. El chat. Acá está. Y si ahí en eso de que se están frenando, por ejemplo, ahí, y si en ese momento estuvieran cerca del oro, no se rindan. Después cuenta la historia de una niña. Estamos hablando de los años 1800, 1700, entonces hay que ponerse un poco en contexto. Una niña que trabajaba, la madre trabajaba para un millonario. La niña va hacia el hombre y le pide 50 centavos. El hombre le dice que no y la niña le dice, mi mamá me dijo que diera 50 centavos. El hombre la amenazaba, en un momento se para y con un palo le dice, andate de acá, nena, no sé qué. Y la nena no se mueve, hace un paso hacia adelante y le dice, mi mamá necesita esos 50 centavos. Y el hombre cede. Esto es cómo no hay que persistir, ¿no? Habla sobre la persistencia en todo eso, de cómo a pesar de que uno puede tener miedo, puede ver ciertas cosas, si uno persiste, eh, encuentra lo que buscaba. El ejercicio 3. Del 1 al 10, ¿qué tan decidido estás con tu objetivo?
porque la decisión es una parte importante, es lo que te impide pegar la vuelta. Si estás al 10, estás súper enfocado en algo, es imposible que no persistas, ¿no? Porque el problema no es la meta, sino el nivel de decisión que tenés hacia la meta. Lo decidido que estás a pesar de, de ver, entre comillas, los fracasos que puedas llegar a ver en el momento, decepciones, de sentirte abrumado. Si es una meta fuerte y estás completamente seguro, no hay forma de, de de irte para atrás. Después, en un momento, cuenta la historia de Henry Ford. Henry Ford, bueno, fue un tipo que creó una empresa, todo con su imaginación también. Incluso llega un momento en el que él pide hacer un motor V8. Para ese momento era algo imposible. Toda la gente que tenía trabajando le dijo que era imposible, que ese motor no se podía hacer, todo lo que le decían no se podía hacer. Él les dijo, háganlo igual, no me importa cuánto tiempo tarde, lo van a hacer. Y los tenía y tuvieron años hasta que lo lograron. Es esto, lo imposible solo tarda un poco más. Por ahí uno cree, no, pero es imposible llegar y tal vez tardes más, pero de llegar se llega. Si estás enfocado, lo tenés en tu pensamiento y vas todo el tiempo hacia esa meta, hacia ese camino, es imposible no llegar. Hasta ahora lo que vimos es esto de pensamiento y decisión, que es que estas son partes fundamentales e importantes. Primero tengo un pensamiento que deseo ser, hacer y tener. Después voy a empezar a decidirme a ir contra eso sin importar lo que suceda, sin importar todo lo que venga. Es tipo ponerte como un caballo, viste, los cositos así, y decir, voy hacia allá y hacia allá voy, no importa el tiempo que tarde, yo sé que llego. Y después sigue eh, el principio 2 que es el deseo. El deseo es el punto inicial de todo logro. Eh, Acá esto con la historia de Barnes es la clave que no dijo él, voy a intentar trabajar con Edison. Él dijo, voy a lograrlo, voy a trabajar con Edison. No dejó un plan B. Quemó las naves, lo que se dice. En un momento se cuenta la historia de quemar las naves. Es una historia que viene de un ejército que llega en barcos y cuando llega, atracan en la isla, ven que el ejército al que iban a atacar era mucho mayor. No recuerdo bien, pero por ejemplo, eran 30.000 contra 300 que venían en los barcos. Era algo imposible, cualquiera hubiera dicho, no, es imposible ganar. Entonces el jefe del ejército quema los barcos, quema las naves, quema los barcos, y entonces les dice, tenemos dos opciones, o morimos en la isla o ganamos. Entonces no había vuelta atrás, y ganaron la guerra. Cuando uno quema las naves, cuando uno realmente dice, no puedo hacer más nada que esto, no te queda otra opción que intentarlo, intentarlo hasta lograrlo. Eh, yo, cuando dejé el taxi, hice un poco eso de quemar las naves, dejé que se me venciera el carnet, todo, porque dije, no voy a dar vuelta atrás, vamos a realmente, si voy a arrancar esto y me voy a poner en compromiso de hacerlo funcionar, voy a quemar las naves. Hoy en día digo, por ahí un poco una locura, porque pasaron 3 meses bastante duro, porque no se generaba nada y haber dejado un taxi que ganaba bien y todo, pero al final fue mucho más próspero. Entonces, quemar la nave por ahí, no tomarlo tan literal, no realmente fijarse en el entorno, si realmente lo podés hacer y podés abandonar todo para ir hacia esa meta, hacelo porque seguro llegas, pero si no podés, sí enfocarte por lo menos la mayor parte de tiempo de tu vida en hacerlo, en tu día sobre todo, ¿no? Cada día, si estás un 80% enfocado en lo que sí querés, es más fácil que llegues. Mientras tengas salida, a lo que se refiere cuando mientras tengas salida no tenés un compromiso real. Si uno dice, bueno, voy a intentar esto, pero si no funciona, sé que puedo hacer esto y
Entonces todo el tiempo estás dividido mentalmente entre, bueno, si no funciona puedo hacer esto y no tener un compromiso real con algo. Ahí cuenta, bueno, la historia de Marshall Field, eh, que es en un pueblo se quema se quemaba y al final todos se van, abandonan el pueblo porque reconstruirlo y ya no había, entonces todos abandonan el pueblo, menos este hombre Marshall Field que dijo, voy a reconstruir acá la tienda más grande del mundo. En vez de irse y abandonar el lugar, agarró y construyó una de las grandes, de las tiendas más grandes del mundo en esa época y lo hizo realidad. Eh, no abandonó. Una verdad, ¿no? Todos quieren algo, pero pocos lo desean de verdad. Todos dicen, sí, quisiera hacer, tener esto, o hacer aquello, pero un deseo ferviente de realmente de decir esto lo deseo tanto que lo tengo todo el tiempo en mi mente. Por ejemplo, en Deseo Ferviente, en este libro creo que era, hay un momento en el que dice un deseo ferviente es cuando si alguien te despierta a las 4 de la mañana y te dice qué es lo que deseas y vos te despertás y le decís tu deseo tal cual lo querés, es un deseo ferviente. Si no, si, ¿qué querés? No sé, quería ser feliz y tener, no sé, algo de plata y eso no es un deseo ferviente. No, no tenés ni en claro cuánto dinero, no tenés en claro qué deseas. Eso es muy importante la claridad. Por eso, el ejercicio 4 la claridad. ¿Qué querés lograr exactamente los próximos 6 meses? Exactamente, es una meta clara, tiene un tiempo definido como este, los 6 meses, tiene que estar en positivo, tiene que ser personal, es una meta clara. Por ejemplo, quiero ganar $1 millón de acá a 6 meses, una meta clara, algo que tengas, que alguien te despierte a las 4 de la mañana y digas, no, mi meta ya la sé, es ganar $1 millón de acá a 6 meses. Eso es tener claridad, claridad mental, muy importante. eh, Claridad mental. Doy tiempo para que vayan escribiendo, porque la otra vez me iba muy rápido. Si no es claro, no existe. Si no tenés claridad en lo que tu deseo, es difícil hacerlo real. Vamos a esperar unos segundos y después vamos a hacer un ejercicio de visualización. Visualizar es ver una imagen en tu mente tan vívidamente como si fuera real, ¿no? Cuando uno sueña está visualizando. O en realidad muchas veces en el día estás visualizando y por ahí no te das cuenta. Y en realidad eso es lo que estás atrayendo. Para el ejercicio de visualización, el que desea puede cerrar los ojos o puede tenerlos abiertos, no hay ningún problema. Eh, Vamos a hacer una respiración consciente porque eso lleva tu cerebro a llevar la atención hacia un lugar. Al concentrar la atención hacia un lugar, sacas los pensamientos, disminuís la tasa de pensamiento que tenés y te puedes empezar a concentrar en algo. Una inhalación, exhalo, eso es, inhalo, exhalo. Con cada exhalación van sintiendo cómo su cuerpo se afloja, cómo las tensiones se van. Incluso se puede hacer esto con una visualización de mientras inhalo, imagino el aire que entra en un color azul, que me va relajando el cuerpo por dentro.
El exhalar, imagino el aire que sale, un color gris oscuro, con toda esa tensión, todos esos problemas que tengo dentro, y siento cómo se van y se alejan, entre paz y calma, eso es. Ahora imagínense en que ya lograron eso que escribieron que hace 6 meses, que ya pasaron los 6 meses, y ya lograron eso, ya están ahí. ¿A dónde están? ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué pueden visualizar ahí a su alrededor? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el sentimiento que tienen adentro en ese momento? Y lo más importante, ¿quién son ahora? Porque cuando uno logra algo, tiene que cambiar la persona en la que era. Cuando uno va hacia una meta, esa meta te cambia tu forma de ser. Algo en vos cambia. Eso que es lo que están sintiendo es lo que tienen que empezar a construir todos los días. Algo muy potente es cuando uno pone una meta, empezar a hacer meditaciones de este tipo y hacer respiraciones, relajar y después visualizar a dónde estoy, cómo me siento, ya habiendo cumplido eso y en qué persona me convertí. Yo eso lo he realizado mucho y así he podido cambiar muchas cosas de mi vida. Que cómo me siento y qué persona me estoy convirtiendo. Esto los soñadores, ¿no? Edison falló un montón de veces, otros fueron tratados como locos, como los hermanos Wright, que querían volar, les decían que eran locos. Y un montón de personas más podemos ver que han sido o locos o fallaron un montón de veces. Walt Disney falló un montón de veces, le decían que no servía para dibujar. Pero todo esto, todas las personas que han logrado algo en su vida tenían algo en común. El deseo era más fuerte que la realidad. Su intención mental, su deseo mental, sus imágenes en su mente eran más fuertes que cualquier cosa que pudiera suceder o que le pudieran decir en el exterior. Había un deseo ferviente. Vamos, ejercicio 6. Escriban, mi mayor limitación es, y escriban su mayor limitación que crean ahora. En este momento, lo que más me limita es tal cosa. Y después abajo escriban, esto puede ser una ventaja porque, esto es muy importante entender que es tipo el lema este chino-japonés, que es crisis e igual oportunidad, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, mi mayor limitación es que no tengo dinero para invertir. ¿Y en qué puede ser una ventaja? Y que me obliga a ser más creativo, a aprender a vender. ¿Entendés? Es buscarle el punto positivo a lo que vos crees que es tu limitación. Por ejemplo, no tengo experiencia. Y bueno, si no tengo experiencia, no tengo creencias limitantes. Puedo aprender más rápido, puedo hacer cosas nuevas sin miedo. No hay experiencia, no hay miedo. Oh, no, es que ya soy grande, tengo, no sé, 40 años, y bueno, entonces esto puede ser una ventaja porque tengo más experiencia de vida, tengo más criterio, tengo menos tiempo para andar aprendiendo en boludeces, entonces me tengo que concentrar más en hacer lo que ir a ese lugar. Me da miedo mostrarme, y bueno, si lo supero voy a conectar mucho más con la gente que siente el mismo miedo y generar una confianza real. Esto es, no es lo que te pasa, sino es lo que haces con eso, es usar lo que tenés a tu favor, no en contra. Eso es darte cuenta que lo que te decís no es verdad, sino es una creencia que te estás imponiendo que puedes verlo de otro modo. También en el libro cuenta, por ejemplo, la historia de un niño que nace sin orejas. eh, y el médico le dice que no van a oír, que el padre se niega a eso. Dice, yo dije, no, está bien, entiendo lo que dice el médico desde su punto de vista de la medicina, pero yo sé que mi hijo sí va a oír. Y años después terminó escuchando y ayudó a millones de personas.
Una historia muy emotiva porque demuestra cómo el padre iba incorporando estos pensamientos positivos en el niño de que sí iba a poder oír y se dieron un montón de cosas que después la gente dice, no, bueno, fue suerte. No, no es suerte, es pensamiento positivo, es enfoque, es utilizar tu mente para lo que querés. Todo problema tiene una oportunidad. Y es buscar eso, buscar la oportunidad en tu crisis, ¿no? No hay limitaciones para la mente excepto la que aceptamos. La pobreza o la riqueza nacen primero en tu cabeza. Si uno se concentra en pensar que está todo mal y vas a vivir eso, ahí puedes replantearte, para todos está mal y no, veo personas que sí les va bien y bueno, entonces si hay personas que sí les va bien, a vos también te puede ir bien. Es enfocarte en lo positivo. No es suerte, no es talento, es mentalidad, deseo y acción. No es saber, sino es hacer, empezar a accionar. En la acción uno obtiene el saber. ¿Alguno quiere preguntar algo, hablar algo? Pero es eso, yo este libro, como les digo, todas estas cosas las he utilizado y es lo que me ha llevado a crecer un montón, cambiar mi forma de ser con todos estos principios. Después el libro sigue, ¿no? Que son las otras clases que vamos a ir viendo después, que después ya habla de la fe, visualización y creencia, cómo acrecentar la fe. Nadie está condenado a la mala suerte. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Eso es hipnosis. Autosugestión es hipnosis. Uno autohipnotizar, uno puede autosugestionarse. Eso hizo Método Silva. Yo aprendí, la primera vez que utilicé hipnosis fue con Método Silva. Método Silva enseñó cómo hacer autohipnosis y cómo funciona la autosugestión, ¿no? Bueno, por lo menos escriban en el grupo, a ver qué se llevan de esta clase y qué van a empezar a hacer hoy, que es lo importante, porque para que su tiempo valga es hacer realmente algo, comprometerse en algo. Por ahí escribir en el grupo o en un lugar es como que te genera el hecho de tener que hacerlo. Es siempre muy importante el saber poner una meta, ir hacia la meta, accionar, visualizar.
Ah, Marcela, decirme por el objetivo al máximo 10. Excelente. Si quieres, puedes compartir tu objetivo, tomar conciencia. Bien. ¿Conciencia de qué? Como el objetivo, ¿cuál? Es una meta, tomar conciencia. Y puedo tomar conciencia de que estoy tomando mucha agua. O puedo tomar conciencia, por ahí, por eso es también el foco en es esto de en quién te vas a convertir al tomar conciencia, por ejemplo, sobre qué. Eso es parte de una meta clara. Ah, excelente, Patricia. Perfecto. Eso sobre todo. Porque ¿qué pasa? Ahí vas a darte cuenta de que muchas veces ahí está el bloqueo. Por ejemplo, sé que tengo que hacer tal cosa para ir hacia lo que quiero. Por ejemplo, en mi caso. Eh, yo sé que tengo que hacer videos, reel y demás para convertirme en mi deseo, en hablar ante personas y demás, y ayudar a más personas. ¿Y qué pasa? Y por ahí puedo tener un bloqueo porque, ay, no, es que me da vergüenza. Y bueno, entonces uno empieza a indagar, a hacer más un psicoanálisis de a ver qué me está causando vergüenza. ¿Qué, y te vas a encontrar con una situación de cuando eras niño que eso se te ancló. Y eso se te ancló y eso lo puedes resolver hoy en día con la conciencia que tenés actual. Ya te puedes dar cuenta de que lo que viviste ha cambiado y cómo puedes cambiar eso. Yo tuve que levantarme en la mañana en el gimnasio, volver, bañarme, meditar. Excelente, Marcela, excelente. Ahí después lo que sigue es constancia, el deseo ferviente, ¿no? Tengo tantos deseos eh, porque, por ejemplo, ese objetivo, ¿y quién querés ser de acá a 6 meses? Por ejemplo, cómo te imaginas vos, cómo cambiarías vos si te levantaras todos los días por 6 meses? ¿Seguirías haciendo las mismas actividades? Levantarme, ir al gimnasio, volver, bañarme, meditar. De acá a 6 meses, ¿cómo cambiarías? Esa es la visualización. ¿Cómo sería la Marcela? ¿Cómo sería esta Marcela que has empezado a hacer todo esto? Y eso por ahí te da un golpe de energía, ¿no? Porque es más lindo cuando uno se visualiza en el estado deseado. Creer que lo podemos lograr, siendo positivos en lo que pensamos y queremos construir. Exactamente. Y ahí pasaremos ya a lo que es la parte de la fe, porque qué es creer, ¿no? Porque uno puede creer que lo puede lograr, pero si no hay una fe realmente, esto es muy de la Biblia, ¿no? Pero si un hombre tuviera la fe de un grano de mostaza y le dijera a una montaña que se mueva, la montaña se movería. Si un hombre tiene realmente un grado de fe absoluta, puede realizar cualquier cosa que desee. Mira, no las mangas chupadas. Excelente, Marcela. Eh, pero eso es la fe y saber cómo utilizar la fe. Un hombre, después, bueno, en el capítulo de la fe, lo voy a contar un pedacito, cuenta incluso la historia de un hombre, de un hombre que el padre estaba muy enfermo y agarra, su padre era creyente en la Biblia, es católico cristiano, y él agarra un pedazo de madera, se lo lleva y le dice que se la compró a un hombre que venía
de Jerusalén y que le había dicho que ese era donde estaba la cruz de Jesús, era donde lo habían crucificado Jesús y era una madera muy milagrosa y se la dio y su hombre tenía tanta fe en eso que se curó con una madera que le habían encontrado en el suelo. Es el poder de la fe. Es, el chico cuenta, obviamente nunca se lo dije a mi padre porque siempre tuve el miedo de que si le decía que la madera la había alzado del suelo, él se enfermara y muriera. Pero fue una madera que había alzado del suelo y le dije a mi papá, y bueno, esto es cuando uno si se pone realmente a pensar y a abrir su mapa mental, se da cuenta de que ya hay millones de religiones y todas obran milagros, o sea, Buda, Jesús, Yahvé, cualquier deidad que quieras, hace milagros, pero el milagro está en la fe, no en la persona, no en la religión, en la fe, y aprender a qué es la fe y de dónde viene. Si alguno quiere hablar, me levanta la mano porque creo que lo silencia. Ah, Noemi, ahí te habilito. Noemi, Eh, no sé si me escucha. ¿Me escuchás ahí? sí, sí, perfecto. Ah, ok. Me quedé pensando en esto de que cuando reactivamos, ¿no? La parte interna nuestra en lo que nosotros creemos, vamos de nuevo. Sí. Cuando nosotros creemos y confiamos en que podemos lograr algo, es como reactivar una parte interior nuestra. Había empezado al revés la idea. Es Mm, como, es como reactivar una parte interior nuestra y también es una lucha que tenemos internamente. Lo que hay que vencer, digamos, sería la sombra que nos dice que no vamos a lograrlo o que cada tanto uno cuando ve que no avanza al paso que uno quisiera avanzar, es cuando comienza, digamos, la sombra a cometer estas cosas de que, y no lo vas a lograr, mejor mm, hace otra cosa. Y nos desenfocamos entonces del objetivo que ya teníamos fijado. Cuando nos desenfocamos es cuando cometemos el error. ¿Por qué? Porque buscamos llenar ese espacio con otras cosas que realmente no formaban parte del proceso que ya le estábamos dando al cerebro. Esto forma parte de programación, ¿no? sí, sí. Esa idea que ya le estábamos dando al cerebro y que lo estábamos convenciendo al cerebro de que ese era el camino correcto a seguir. Entonces, lo que tenemos que hacer es amigarnos con la sombra. ¿Para qué? Para que justamente eh, no nos invada, sino que nuestra propia luz pueda llevarse bien con esa sombra y poder llegar a cumplir el objetivo que tenemos en mente. Igual es mucho trabajo, mucha conciencia y mucha fe, porque realmente si no tenemos, no importa la deidad en la que uno crea, yo siempre lo explico a esto. No importa la deidad en la que uno crea, lo que uno tiene que tener es la convicción de la fe de que lo vamos a lograr, ¿sí? Ya sea que busquemos a Buda, a Dios, a quien quieran. Pero, pongo como ejemplo esto, no sé si alguno vio un camino de que hicieron unos, yo no soy budista, pero realmente me pareció maravilloso los budas que caminaron.
cruzando toda América, no América, todo Estados Unidos, cruzaron caminando descalzos con todo lo que conlleva, porque pasaron lluvia, viento, frío, de todo, pero ellos tenían algo en mente. Iban a cumplir su recorrido de 3 meses caminando para hablar de paz. Entonces, si ellos pueden, la poca ropa que llevaban encima, cumplir con eso, es porque hay mentalidad y hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer: obediencia y eficacia. O sea, obedecer lo que nosotros tenemos como proyecto y la eficacia para ponerlo y llevarlo a cabo. Eso es lo que quería explicar. Perdón. Excelente. Ahora, Noemí, fíjate, en esto cuando hablas de la sombra, por ejemplo, que te viene algo que te dice, no, no lo vas a lograr, mejor anda por acá. ¿Cómo, cómo haces vos para iluminar eso, digamos, como vos lo decías? Bueno, a ver, es difícil, es muy difícil. No, no es algo que uno diga, bueno, ahora me está invadiendo tal cosa no, pero yo soy un ser de luz y como soy un ser de luz, esto lo dejo a un costado. No, mentira, mentira. Eh, es aprender día a día a llevarse con esa cuestión que todos vamos a tener en algún momento, en lo que sea que emprendamos o en lo que sea que vivamos, porque no importa lo que, no solo es emprender, sino también es lo que uno tiene como vivencia. Todos tenemos una sombra, ¿sí? No hay vuelta. Eso lo tenemos que saber, que todos tenemos una sombra. Pero si hay sombra, es porque hay luz. Y pongo en mi caso, Ah, yo ya te lo comenté anteriormente, yo no camino. Eh, Tengo, bueno, un problema de cadera, un montón de cosas, entonces no camino. Me quedaban dos cosas por hacer. O me tiro en una cama y lloro, y ahí me quedo, o me levanto, y cuando ya me dicen, no, usted no puede caminar más con un bastón porque ya no tiene forma de poder quedarse quieta, bueno, ¿qué hacemos? Compramos un andador, un carrito, y me manejo con un andador. Y entonces, ¿por qué doy este ejemplo? El ejemplo lo doy porque no le puedo dar lugar a la sombra de que invada y me tire abajo. Por supuesto que las malas noticias también llegan. Bueno, pero está en mi cabeza saber procesar esa mala noticia para decir, esto es lo que corresponde. ¿Lo puedo cambiar ahora ya? No, no lo puedo cambiar ahora ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es adecuarme y tomar conciencia de que hay ciertas cosas que no voy a poder hacer, pero lo que puedo hacer lo tengo que poner en práctica, que es más o menos uno de los ejercicios donde, a ver, ¿qué me impide en este momento hacer tal cosa? Bueno, ¿me impide esto? No tengo esto. Un caso, esto y ya ahí los dejo tranquilos. Por dale. ejemplo, tengo que dar clases, pero se me rompió la computadora. ¿Tengo 1,5 millones de pesos para comprar otra ya en este momento? No. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a ver, mientras junto ese dinero, voy a seguir programando mis clases y arreglando lo que tengo que arreglar para que en el momento en que la compre, ya directamente tenga todo ordenado. Creo que esto es lo que uno no tiene que bajar los brazos. Este es mi objetivo, bueno, voy hasta ese objetivo, aunque tenga piedras en el camino.
Las piedras las tengo que aprender a correr para seguir adelante. exactamente. Pero fíjate, mira, por ejemplo, esto de siempre es muy bueno tener herramientas. Por ejemplo, si tengo un pensamiento negativo del tipo, no, no vas a poder, o anda mejor por este lado, ahí conviene siempre ver de dónde es esa, quién es que, el que me está hablando, distinguir eso, porque por ahí muchas veces uno puede, si se presta atención, es como la voz de mi papá que me lo dice, o la voz de mi mamá, o la voz de un tío, de un abuelo, y ahí encontrar eso, encontrando la raíz del problema, es mucho más fácil sacar esa hierba mala. Cuando uno encuentra la raíz, saca la hierba mala. Y esa hierba mala ya no molesta. Y después, por ejemplo, esto de crisis oportunidad, por ejemplo, tengo que dar clases, no tengo computadora, me tengo que comprar una. S- Por ejemplo, bueno, pero ¿cuánto voy a tardar? 6 meses. Uno se lo pone como meta, se lo pone como objetivo, y mientras va en el camino, van a surgir cosas, como por ejemplo, puede pasar que uno como está en ese camino, venga alguien y te diga, che, yo te puedo prestar una computadora. Hasta que te compre, ¿entendés? Y eso es la magia de la meta, digamos. Cuando uno empieza a ir un camino enfocado, empieza a Sí, encontrar esas cosas. Y por ahí no correcto. era tan complicado ni tan difícil, solo hacía falta la acción. Con la acción se abre el mundo, empieza el camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando uno empieza a caminar, empieza a ver el camino y se te abre. Correcto. Genial, ¿no es? Bueno, ¿alguno más que quiera hablar? ¿Nadie más? Bueno, damos por finalizada la clase. Muchísimas gracias a todos por estar. El sábado que viene, para los que viven en Córdoba, hago un workshop con otras 2 personas, workshop presencial. Ya voy a pasar al grupo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, un excelente sábado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, me tardo un rato hasta que me acuerdo cómo se cerraba.